Hay muy poca competencia ahora mismo. O sea, la gente no se dedica a hacer lo que ellos quieran hacer y crear lo que ellos quieran crear, porque no tienen esa capacidad de creencia. Cuando creemos en nuestras propias capacidades, podemos lograr cosas extraordinarias. Esta convicción no solo nos impulsa a superar obstáculos, sino que también nos permite hacer una llamada al universo, atrayendo oportunidades y manifestando nuestros sueños. Suponemos que ya sabemos ciertas cosas y no tenemos al tanto como eso que realmente importa, ¿sabes? No sabemos cuál es el potencial de la mente, no sabemos cuál es el potencial del cuerpo, no tenemos ni idea de las capacidades como personas que tenemos. Siempre estamos limitados a una creencia. Entonces, gracias a esa creencia no nos ayuda a desprendernos de toda esa información que está para investigar, para tener en nuestro alcance. Entonces, este patrón que yo visualicé y comprendí de esta manera fue porque de toda la información que yo estuve investigando y todo lo que ha llegado a mí, o sea, yo caí en la conclusión de que para tú tener algo necesitas creerlo, pero no es solamente creerlo, porque tú puedes creer muchas cosas, como ahora mismo tú puedes creer que tú eres mujer y tú eres hombre, o tú puedes creer que siendo hombre eres mujer, o no necesitas llegar a ser mujer para estar un hombre con otro hombre. Simplemente viene siendo como una creencia y un impulso de sentimientos, de información, de cosas que te han hecho cambiar tu mentalidad o te han dispuesto a pensar de esa manera. Ciertamente, en la genética hay personas que se van hacia un lado o hacia el otro. Pero más allá de lo genético y de todas esas cosas que nosotros podemos llegar a pensar, cualquiera puede tener esta información. Porque si tú lo crees realmente, tú lo puedes crear. Y qué mejor ejemplo que el de ahora mismo, que todos están en ese plan en el que no sabe qué son realmente, sino que se creen algo. Y termina sucediendo. Las personas terminan incluso cambiando de sexo, otros, qué sé yo, siendo un perro, porque hay muchos casos también de gente que se cree perro. Pero más allá de eso, de esa creencia de es un posible, ¿sabes? Entonces es como que tú te lo crees, vale, tú lo creas. Pero ¿y si eso lo llevamos a otro plan, a otro punto en donde la gente crea cosas grandes y se las crea de verdad? Pero hemos estado tan limitados de que no nos dejan creer en grande, ¿sabes? Es como tú no estás mereciendo ser grande. Ese es lo que te impulsa a estar siempre en el mismo sitio. Te impulsan, o sea, mientras más ocio tengas, mientras más distracciones, mientras más tiempo tengas ocupado, pues mejor para el resto de personas que están haciendo las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tienes menos competencia, haces más cosas con un mercado más amplio, y mucha gente dice, no, el mercado está saturado de muchos productos, de muchos negocios, de mucho tal. Y no es así realmente. ¿Por qué? Porque hay muy poca competencia ahora mismo. O sea, la gente no se dedica a hacer lo que ellos quieran hacer y crear lo que ellos quieran crear, porque no tienen esa capacidad de creencia. Si tú realmente te planteas creer algo desde el corazón, muy probablemente tú lo tengas hoy en día. Da igual lo que sea, da igual lo grande que sea, pero creerlo de verdad. ¿Cómo haces tú para creerlo, para manifestarlo? Que a todo esto que yo estoy diciendo es a lo que vamos. Esos tres pilares, esos tres ejemplares de conexión, como quien dice, con la mente, con el todo, con esa capacidad que tenemos de creación, porque somos dioses. Creencia principal es que somos dioses, somos creadores de nuestra propia realidad. Da igual la situación en la que estés, da igual donde te encuentres, da igual lo que estés pasando, si estás pasando hambre, si estás pasando ahora mismo porque eres inválido, da igual. Todos somos capaces de crear una realidad, y una realidad que todos nos merecemos, pero no nos creemos merecedores por el victimismo, la depresión, te sofocas, la ira. Son muchos factores que te restan a la hora de tú crear un camino.
Entonces esos tres pilares podrían, como quien dice, manifestar tu acción en este plano. No te van a dar las cosas como magia, de repente que algo llega y toma, es tuyo. No, todo lo contrario. Si tú lo crees, pero no pones manos a la obra, nunca lo vas a crear. Entonces tú no lo creíste. Tú lo comprendes, pero no lo entiendes. No lo interiorizas como tal. O sea, no pasas a tener esas ganas de hacerlo realmente. Tú dices, sí, yo quiero un Lambo, yo quiero un Bugatti, un Pagani, que, por decirte algo, ¿sabes? Vámonos al Rolls Royce, vamos a cosas que tú dices, Dios, pero si cuestan $500,000, $1,000,000. A lo mejor tú en una situación, por ejemplo, de mi país, Venezuela, tú dices, pero si los niños están comiendo de la calle, ¿cómo tú puedes aspirar a eso? ¿Cómo tú puedes visionar eso? Fácil, tú no necesitas ni siquiera hacerlo. Tú necesitas creerlo realmente. O sea, para tú creerlo, tú necesitas tener sentimientos. Porque tus sentimientos son los que te van a llevar a donde estás. Son los que te hacen merecedores de lo que tú estás pasando ahora mismo. Entonces, esos sentimientos son los que te van a llevar a ti a otro nivel. ¿Por qué? Porque todos en esta vida hemos pasado sentimientos fuertes, choqueantes, cosas que a lo mejor a ti de pequeño, una ruptura con tu novia, qué sé yo, pérdida de un negocio, muchas cosas que te degeneran un sentimiento, da igual si es positivo, si es negativo, da igual. O sea, esos sentimientos tú tienes que recordarlos, porque tú en el momento que tú recuerdas ese sentimiento, tú creas energía. Y esa energía fue la que a ti a lo mejor en ese momento te hundió. Pero de esa energía tú sacaste mucho aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que te ha llevado a ti a superar ciertas ocasiones. Hay mucha gente que no lo supera y se queda como por debajo de esas expectativas. ¿Por qué? Porque no tienen, como quien dice, esa visión, esa superación de querer salir adelante, ¿sabes? Por eso existen tantos suicidios. Mucha gente también que genera esa terapia de choque no deja, como quien dice, que la gente fluya y cree su propia realidad. ¿Por qué? Porque también ahora mismo hay muchos supuestos despiertos que quieren hacerte creer y ver algo que ellos también están viendo, pero lo que esas personas no comprenden es que cada persona es diferente, aún así teniendo una teoría principal de lo que supuestamente es la creación. Y esa supuesta creación es basada en los sentimientos de cada persona. Y aunque no lo parezca, muchas personas actúan por sentimientos. Y si tú controlas parte de esos sentimientos, pues puedes llegar a crear mucho más de todo eso. A lo que voy es, tus sentimientos fuertes encontrados en algún momento se pueden enlazar a una visión que tú tengas, da igual cual sea. ¿Por qué? Porque si tú tienes una visión, en mi caso, yo ahora mismo estoy empezando en el mundo de la música y yo me proyecto tocando enfrente de miles de millones de personas. O sea, imagínate tú, miles de millones de personas. Estamos hablando de una capacidad que ahora mismo creo que no existe. Pero yo lo creo, ¿sabes? Yo me lo imagino. No sé si vaya a llegar, no sé si vaya a suceder, pero estoy en ese camino. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, gracias a esa creencia, yo estoy puesto manos a la obra, pero porque me lo creo realmente. Entonces, si yo tuve la capacidad de poder creer eso sin haber estado ahí, teniendo ese sentimiento de que esa euforia, esas ganas de hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Porque entonces, si tú tienes una visión, quieres un taller mecánico y tú conoces a alguien que tiene un taller mecánico, tú vas a visualizarte teniendo un taller mecánico exitoso, pero tú no sabes cómo se siente, no tienes la capacidad de sentir lo que es tener un taller mecánico. Pero si tú esa visión la enlazas a un sentimiento, sea cual sea, ya bien sea ira, amor, lo que sea, porque al final desde el amor parten todos los sentimientos, y entonces todos esos sentimientos del amor son reales, son fuertes, son involucrados en la vida. Es decir, tú tienes una consecuencia después de un sentimiento, porque tú sientes y ya luego exteriorizas a las personas qué es lo que sienten.
Si tú estás molesto, tus facciones cambian. Si tú estás amando, tus facciones cambian. Si tú estás calmado, tus facciones cambian, todo cambia. Entonces, si eso cambia en el momento, en el preciso momento, y hablando de la ley de la manifestación como tal, tú si visualizas un taller mecánico increíble y eso lo enlazas a cualquier sentimiento fuerte que hayas tenido realmente, pero fuerte realmente me refiero a la pérdida de un familiar, a que te enamoraste de una piba y esa piba te dejó, o sea, son sentimientos que te marcan a ti de por vida. Y tú logras, mientras estás sintiendo, ver ese taller, ver esa misión, ver esos fajos de billetes. Si tú logras ver cualquier cosa de tu visualización y logras ser agradecido en ese preciso momento, es como que cae ahora mismo al plano terrenal. Cuando practicamos la gratitud, enviamos al universo una señal clara de que valoramos lo que tenemos y estamos abiertos a recibir más. Este acto de reconocimiento no solo nos centra en lo positivo, sino que también alinea nuestra energía con aquello que deseamos atraer. Pero cuando agradeces, no todos estamos acostumbrados a ser agradecidos realmente. Ahí va otra parte. Ya hablamos de 2 pilares. Ahora viene el agradecimiento, que yo creo que es el pilar más importante que tenemos nosotros como personas. Porque al final el agradecimiento es un sentimiento más. O sea, tú cuando comienzas a sentir esa gratitud por todas esas cosas, da igual lo que sea, que tú hayas visualizado, que tú te hayas encontrado con ese sentimiento, tú vas a lograr plasmarlo. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando en esa frecuencia, tú estás siendo agradecido con eso que tú no tienes. ¿Cómo tú logras ser agradecido? Tú no, es que yo soy agradecido porque yo todas las mañanas agradezco por mi vida. Gracias por mis manos, gracias por mis pies, gracias por mi visión, gracias. ¿A ti te ha faltado la vista alguna vez? No. ¿A ti te ha faltado los brazos alguna vez? No. ¿Te han faltado los pies? No. Si tú no sabes ser agradecido realmente, llévalo a una parte más pequeña de ese agradecimiento. Tú cuando eras pequeño y tenías mucha sed y de repente llegó alguien y te dijo, toma, un bote de agua. Tú le agradeces a esa persona como si te hubiese salvado la vida. Si te dan un caramelo y eres pequeño, tú agradeces y te sientes agradecido de una manera increíble. Ese es el agradecimiento real. Y entonces esa es la visión que necesitamos tener todos del agradecimiento, para que en el momento en el que tú estés visualizando esas cosas que tú quieres y tengas ese sentimiento encontrado junto a la visión, tú sientas un agradecimiento muy parecido al de ese momento que tú te sentiste realmente agradecido por la vida, por todo, por cualquier cosa. Tú vas a interiorizar esa información de tal manera que vas a dar gracias como si tú eso ya lo tuvieses. Cuando eso suceda, empiezan a pasar cosas. Cuando practicamos la gratitud, enviamos al universo una señal clara de que valoramos lo que tenemos y estamos abiertos a recibir más. Este acto de reconocimiento no solo nos centra en lo positivo, sino que también alinea nuestra energía con aquello que deseamos atraer. Y a lo que yo me refiero es, si yo me visualizo tocando enfrente de miles de millones de personas, no quiere decir que eso vaya a suceder. Quizás empiece a suceder a una menor escala, mucho menor, porque no se sabe qué pueda llegar a pasar, pero empieza a suceder, que esa es la cuestión. Empiezan a pasar cosas, empiezan a crearse cosas, pero ya no nada más desde eso que tú hiciste del sentimiento, el agradecimiento, porque aparte de eso tiene que ser real, tienes que tu sentimiento encontrarlo con tu visión, y una vez que esté con el agradecimiento, esto se une y llega al plano real de creencia, de que tú realmente lo sentiste, tú viviste esa experiencia de agradecimiento, ¿sabes? Tú tuviste a lo mejor súper triste, pero te sentiste súper emocionado a la vez que viste eso. Entonces es como, ya sabes lo que es utilizar el sentimiento para proyectar algo en este plano terrenal. Y una vez que tú te sientes agradecido, que empieza a suceder todo eso, agradecer desde ese mismo agradecimiento que tú tuviste en ese preciso momento, que lograste ubicarlo, para que todo se siga manteniendo en pie. Porque esa es otra cosa. Yo te lo digo
como si fuese esto aquí cualquier cosa, ¿sabes? Como si te estuviese hablando de, bueno, sí, es que vas y meas, ¿sabes? Tú vas y meas, no es así. O sea, es que literalmente tienes que sentirlo, es algo real. Y si tú no lo crees ni lo sientes real, es porque no lo has hecho, no lo has logrado, no ha sucedido todavía. En el momento en el que sucede, ahí es donde tu agradecimiento cambia. Empiezas a ver las cosas con otra perspectiva. O sea, eso es parte de lo que diría yo, la ley de la manifestación en ese sentido de vida, ¿sabes? Le preguntamos a Dance cuáles son los 3 pilares fundamentales sobre la ley de la manifestación bajo su teoría, y nos dejó con una respuesta increíble. Nos habló de la importancia de la claridad en nuestras intenciones, la fe en el proceso y, por supuesto, la gratitud como elemento esencial para atraer lo que deseamos. Su perspectiva realmente te hará reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en la vida diaria para manifestar los sueños que más deseas. Sentimientos fuertes, visión y agradecimiento. Una vez que tú tengas esos 3, ya tú puedes lograr muchas cosas, pero tiene que ser real. O sea, tú tienes que sentir de verdad algo. Da igual si es ira, da igual si es tristeza, da igual si es amor. Tú tienes que sentir algo fuerte, que te identifiques con ese sentimiento, que lo recuerdes como si hubiese sido ayer. Y esa visión tiene que ser la cosa más grande que tú creas que puedes llegar a lograr. Y sentirte merecedor de ese momento. Sentirte merecedor de ese momento de que tú dices, pues yo quiero montar una agencia de viajes y me va a ir increíble. Voy a tener, y te pones un ejemplo, que allá haya estado donde tú quieres estar, porque ya en esta vida está todo creado. No existe creación nueva, todo está creado. Tú simplemente tienes que seguir unos pasos de investigación y demás. Y una vez que tú sepas dónde te vas a visualizar y tengas ese sentimiento, que logres agradecer en ese preciso momento en el que estás sintiendo y en el que estás visionando, y agradezcas, pero un agradecimiento desde el corazón, un agradecimiento desde un regalo, desde una ayuda, que alguien te salvó y tú le agradeciste a esa persona como si, vamos, literalmente te salvó la vida y tú le agradeciste a esa persona con todo el furor del mundo. O sea, tú tienes una euforia en ese momento de agradecimiento y tú te acuerdas de ese agradecimiento. Pasa lo mismo que con el sentimiento. Tú agradeces desde esa gratitud y ya tu cerebro asocia todo, porque el universo no entiende esas señales. El universo simplemente sabe que tú estás visualizando algo, tú estás sintiendo algo y estás agradeciendo por eso. Ya eso comienza a llegar automáticamente. ¿Por qué? Porque tú te estás queriendo, o sea, tú te estás sintiendo merecedor de eso que tú estás visualizando. ¿Por qué las personas normalmente no tienen en cuenta estos pilares de la ley de la manifestación? Su respuesta fue reveladora. Lo que pasa es que es un tanto complejo porque la información que abunda en el mundo ahora mismo va más basada en el ocio y la consumición rápida de información. Muy pocas personas hoy en día se dedican a la lectura. Por eso existen también este tipo de videos informativos que ayudan a que llegue el mensaje a otras personas y que las personas que están detrás de las cámaras logran entender ese mensaje. Pero anteriormente, hace 20 años, esa información simplemente se encontraba en la lectura. Y entonces, gracias a la lectura, tú obtienes concentración, tienes una visión más clara de las cosas y puedes llegar a entablar una conversación con las personas más fácilmente. ¿Por qué? Porque te están dando argumentos todo el rato. Hoy en día no sucede eso por el consumo tan rápido de información que existe. Entonces hay muchas personas que creen saber bastante de muchas cosas y quizás están en lo correcto, pero nunca profundizan en una información como tal. Entonces existen tantas mentes perdidas en el mundo que les cuesta llegar a tener esa visión, les cuesta incluso llegar a recordar cosas que le hayan pasado en su propia vida
porque no tienen esa capacidad de... Yo cuando tenía 5 años iba caminando y me caí. A lo mejor esa persona ni se acuerda. ¿Sabes lo que te digo? Son cosas que las personas no están ni siquiera viviendo del ahora. Las personas están dispersas en distintos planos de tiempo. Muchos están viviendo en el futuro, muchos están viviendo del pasado. Hay personas que no encuentran estar presentes en el aquí y el ahora. Y dice, pero si ya tú estás aquí y ahora, no es tan fácil como eso. Porque no es lo mismo que yo esté, por ejemplo, teniendo una conversación con alguien y esa persona me diga, sí, porque yo me acuerdo cuando mi tío hacía lo mismo y te ponen un ejemplo de otra persona que no son ellos. Entonces, aparte de que está viviendo del pasado, está contando una experiencia que no es de esa persona. Entonces, esa persona nunca estuvo presente. ¿Por qué? Porque esa persona siempre ha sido espectadora de la vida. Cuando tú eres espectador de la vida, pues llega a tener una pérdida de tiempo en tu día a día increíble. ¿Por qué? Porque tú no estás conversando quizás con una persona y esa persona te está dando la oportunidad de hacer algo. Quizás tú conversas con el que te está atendiendo en el Carrefour, en cualquier supermercado, y esa persona te tiene a ti una información que tú necesitabas escuchar, pero tú por el simple hecho de tener esa vergüenza o de simplemente el hecho de no querer conversar, puedes perder una oportunidad con quien sea, con cual sea, inclusive con un niño, con cualquier persona. No sabemos escuchar hoy en día. Simplemente, quizás tú escuchas algo, ese algo tú lo comprendes, pero te suda completamente ese momento en el que te dijeron eso y tú pasas a criticar ese momento. Eso sucede mucho hoy en día. La crítica después de la información. Tú estás con tu colega y a lo mejor ese colega se va y empiezan a hablar de ese colega que se fue. Entonces tú te vas y tú eres el próximo. ¿Qué pasa? Esas personas no están viviendo su vida, están viviendo la vida de una persona que están ellos viendo, no están reflejándose ellos mismos. Porque en el momento en el que tú apuntas, tú señalas con un dedo, tienes otros 3 señalándote a ti y otro hacia arriba. Conciencia divina. La conciencia divina ve todo, el universo lo siente. Y entonces tú no puedes aspirar a llegar a tener algo súper magnífico cuando tú no estás capacitado para poder asumir lo que el resto piensa. Tú criticas simplemente porque tú no ves tu salida hacia algo, hacia un movimiento, hacia una creación, sino que simplemente te mantienes en espectador. Tú simplemente observas y todo lo que sucede lo comentas, pero no haces, no accionas, no mantienes tu cerebro activo, no tienes ese poder, como quien dice, de creación real. En el momento en el que tú comienzas a cambiar la información que consumes, las cosas que escuchas, lo que ves, con quién te juntas, son cosas súper importantes, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo que es eso con la gente que te junta? Hay una cosa muy importante en la vida que no comprendemos todavía, en el general, hablando del global, que tú te crías con personas y la vida te muestra quiénes son las personas reales. Porque no porque te criaste con esa persona, tiene que ser esa persona con la que tú pases el resto de tu vida. Eso es mentira. Inclusive te podría decir familia, amigos, vecinos. Tú no sabes a dónde van a parar todas esas personas, porque tú vas a tener una visión, tú te puedes salir de ese esquema, porque hay muchas veces que la información que escuchamos, que es errónea, viene de una doctrina que no querías adquirir, pero la adquiriste por obligación. Tus enseñanzas de pequeño, lo que veías de pequeño, lo que sentiste de pequeño, fueron muchas cosas que tú fuiste adquiriendo a lo largo de los años sin tú haberlas querido. Te pusieron ahí y ese fue tu destino. Ahora, lo que pasa a futuro es tu problema. Tú eres el creador, tú eres el que va a salir adelante, tú eres el que va a tener esa información, tú eres el que va a llevar todas esas acciones, y si no eres tú, ¿quién es? Cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones y decisiones, y cómo éstas determinan nuestro futuro. No podemos culpar a las circunstancias o a los demás por lo que sucede en nuestras vidas.
Somos los arquitectos de nuestro destino. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que alimentamos, está moldeando nuestro camino. Aceptar esta responsabilidad es clave para empoderarnos y comenzar a manifestar la vida que realmente deseamos. ¿Sabes? Entonces cuando tú comienzas a comprender eso de esas personas que no hacen nada, aprendes a también a ser agradecido con todas esas personas que quizás no tengan la misma información que tú, pero ven la vida de otra manera. Porque todas las perspectivas en este mundo importan, todas, da igual de quién, da igual cómo, lo que sea. Tienes que aprender a ser, con la empatía, aprender a ser agradecido. Porque una vez que tú tienes empatía, que eres paciente, que sabes escuchar, que sabes conversar, puedes mantener un feedback con cualquier persona, tienes esa capacidad de creación. ¿Por qué? Porque tú tienes la visión, te mantienes en el presente, puedes detallar muchas cosas, entonces mantienes, como quien dice, el avance continuo. Pero si tú no eres una persona que va a videojuegos todo el rato, animes todo el rato, que hay animes que también incluso te enseñan, hay muchos animes que te pueden enseñar, y gracias a eso también hay muchas personas que están teniendo, como quien dice, ese despertar espiritual. Yo lo siento, yo lo veo, yo que trabajo con el cliente todos los días, es como se vive realmente. Las personas están despertando, muchas personas están despertando, y gracias también a que se lleva el mensaje. Con cualquier cosa que tú le digas a una persona que quizás es consciente pero inconsciente a la vez, es decir, todos cuando comenzamos a adquirir información nueva de desarrollo personal, de superación, todos creemos que ya esa información la teníamos, que ya la sabíamos, porque la interpretábamos, pero no teníamos un concepto claro de eso que estábamos escuchando, que estábamos viendo, y tú decías, cierto, entonces esa persona se le despierta como esa chispa, como esas ganas de comenzar a investigar, de comenzar a tener, de comenzar a actuar, y no todos tienen esa capacidad de poder escuchar. Dance también habló sobre el concepto de despertar, especialmente en el contexto de las últimas décadas. Abrir los ojos a lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor, cuestionar las narrativas. Es un proceso de toma de conciencia que nos lleva a comprender mejor nuestro entorno y nuestro papel en él. Realmente es obtener información sin necesidad de creer que es la real. Tú despiertas en el momento en el que comienzas a adquirir información y no crees que todo es real lo que escuchas ni todo lo que ves, sino que tú mismo lo compruebas. Tú mismo comienzas a generar tu camino, tú mismo comienzas a cuestionar cosas. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Y no te digo que vas a ir a una fiesta y te vas a poner hasta arriba de todo, porque no es lo suyo, sino que tú empiezas a adquirir información y tú dices, pero esto es así, pero esto también es así. Y gracias a eso que tú asumes como información, comienza tu camino también a la acción de todo lo en general. Ahí es cuando tú tienes tu despertar real. Desde el año 2021 parece haber un aumento significativo en el número de personas que están despertando. Es como si colectivamente más personas estuvieran comenzando a cuestionar su realidad, a buscar un sentido más profundo en sus vidas y a desafiar las estructuras establecidas. Sin embargo, lo curioso es que, aunque observamos este fenómeno, realmente no podemos entender del todo por qué está sucediendo ahora. Ahora mismo yo siento que las personas están despertando porque existen más personas que llevan la palabra. Llevan la palabra, me refiero, si yo estoy hablando contigo, tú estás perdido en tu vida y yo te digo, comienza a leer, comienza a investigar, o te doy una información que yo tenga, ya yo siembro una semilla en ti. Y quizás tú llegues a tu casa y ni te acuerdes de ello, pero va a haber una situación en tu vida en la que tú vas a quizás ver esa parte que yo te dije y vas a decir, pero es que esto tenía razón, pero es que esto también era así. Y entonces ya comienzas a investigar, comienzas a expandir tu mente. Esas personas comienzan a despertar. ¿Por qué? Porque existen más precursores de la palabra. Existen personas que están llevando, como quien dice, lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos dando información a personas que están en una pantalla viendo todo lo que está pasando. Simplemente en el momento en el que paran de deslizar, ahí es cuando la gente comienza a consumir información. Pero no pasan 5 segundos
hasta que siguen bajando, porque no tienen esa concentración, no tienen esas ganas de aprender, no tienen esa visión de querer buscar. Pero si tú le dices algo, inspiración, dedicación, disciplina, cosas básicas, porque esa es otra, la disciplina no es, no, sí, es que tú eres disciplinado y tienes un esfuerzo y tienes una, no, yo siento que la disciplina no parte del esfuerzo, yo pienso que la disciplina parte del amor. Es a través del amor que podemos trascender el miedo, la confusión y las barreras que nos separan. En este tiempo de transformación, el amor se convierte en la brújula que guía nuestro despertar, ayudándonos a ver el mundo con mayor claridad y compasión. Es el hilo conductor que nos une y nos recuerda lo esencial, que en el fondo, todos estamos buscando lo mismo, un sentido de pertenencia y conexión. Que si tú amas algo, o intentas amar algo, porque eso también es otra. O sea, no, el amor no es algo de que, bueno, sí, porque yo es que amo el fútbol. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta jugar al baloncesto. Pero no es como, no, a mí me encanta jugar al baloncesto y eso para mí es amor. No, el amor se puede construir. Tú puedes forjar un amor. ¿Por qué? Porque tú sabes qué se siente el amor. Y si no lo sabes, lo has experimentado alguna vez. Lo has visto en una película. O sea, tú has sentido cosas viendo una película. Y mucha gente no sabe lo que es eso. O sea, no sabe lo que realmente es sentirte amado, pero sí saben amar. Eso es porque no se aman ellos mismos. Una vez que tú te logras amar a ti mismo, tú logras amar a cualquier persona, lo que sea. Porque tú sabes, logras visionar, logras tener esa perspectiva, amplías tu mente a nuevos conocimientos. Es lo que te hablaba de la empatía. Si tú logras ser empático con mucha gente, puedes llegar a conclusiones increíbles. ¿Por qué? Porque quizás no es la persona de tu agrado, pero lograste mantener una conversación con esa persona. Ya tú sabes cuál es la selección. Quizás esa persona no es la correcta, pero le diste la oportunidad a que esa persona conversara contigo, hablara, se expresara. Ese es lo que nos falta ahora, hoy en día, para comprender lo que es el amor. Un poco de empatía, porque no todos sienten eso. Incluso en las redes sociales existe muchísimo hate. ¿Por qué existe tanto hate en las redes sociales? Porque las personas tienen la crítica a un clic. Entonces ya ellos no lo conversan con sus colegas, ya ellos no necesitan salir de su casa, no necesitan hacer algo alterno a lo que constantemente hacen, que es ver el teléfono. Simplemente tienen el poder en sus manos, colocan un comentario y de ese comentario sale la crítica. O sea, tu comentario de crítica, tu hate, siguen bajando. Esa persona a lo mejor lo hizo inconsciente. Hasta con esa persona hay que ser empático, porque esa es la persona que está pasando lo peor. Esa persona que se tomó ese tiempo para criticar es la que peor lo está pasando, porque no comprende nada. Es la persona que está más hundida aún. Esa persona no tiene vida. Esa persona está pendiente de la vida de otra persona para darle consejos de algo que quizás esa persona ni siquiera ha logrado. Y entonces ahí es donde tú dices, y si tú entiendes tanto de esto, ¿por qué no te pones a hacerlo? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no te pones manos a la obra? Entonces es como un poco contradictorio, porque a la hora de visionar algo, tú necesitas verte a ti ahí, no necesitas ver a otro. Tú tomas como ejemplo a otro y ahí viene la empatía. Tú tomas como ejemplo a otra persona porque tú asumes que esa persona logró todo eso por su propio trabajo, por sus propias metas, por su propio tal, pero está donde tú quieres estar. ¿Qué ha hecho esa persona? Que tú quizás puedas hacer y lo puedas llevar a otro nivel. Porque todo eso se puede hacer. O sea, ahora mismo, al nivel en el que va la vida de tecnología y de todo, somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Si tenemos toda esta tecnología y toda esta información, es porque estamos obteniendo un 1% de la tecnología que hay realmente. Y si no la sabes aprovechar, entonces vas a vivir en los 80 todavía, aunque tengamos un móvil en las manos. Hay una cosa bastante curiosa, que es lo chistoso. Los chistosos, los chistes de las personas, el humor negro y todo ese montón de cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que toda la vida nos han hecho gracia y no sabemos identificarlo incluso, ¿sabes? Porque es como, te muestran algo chistoso, que para ti es chistoso,
Y aunque tú tengas una información, vas a reírte, porque te causa gracia. Es lo que te enseñaron a ti como gracia también. Es parte de esa doctrina que se lleva. Entonces, imagínate tú lo adoctrinado que podemos llegar a estar, que inclusive cosas que tú no compartes te lleguen a dar risa. A mí me ha pasado muchísimas veces. Entonces, ¿cómo identificar el bien del mal? A menudo estas no son categorías absolutas, sino perspectivas. Lo que una persona considera bien podría verse como mal desde otro punto de vista, dependiendo de sus creencias, experiencias y valores culturales. Dan sugirió que en lugar de buscar una verdad universal, es más útil explorar nuestras propias motivaciones y ser honestos con nosotros mismos sobre las razones detrás de nuestras acciones. Solamente son perspectivas de la vida. Tú tienes una perspectiva de lo que es bien, yo tengo una perspectiva de lo que es bien. Pero ahora, cuando nos vamos a la perspectiva de qué es lo malo, las personas generalizan algo como malo, pero no es que realmente sea malo. Muchas personas que dicen, no, pero es que Trump lo está haciendo mal. Y hay muchas personas que dicen, no, pero es que Maduro lo está haciendo bien. Y son personajes políticos. Ellos simplemente dicen lo que ellos creen y quizás son títeres de cualquier persona, pero es que eso también da completamente lo mismo. Son sus perspectivas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar las perspectivas? No, es imposible. Si ellos lo deciden, lo cambian. Pero que tú llegues y le intentes cambiar la perspectiva a otra persona por obligación es casi imposible. O sea, no tienes esa posibilidad de cambio al instante. Es decir, las personas de la Revolución Francesa, cuando mataban a los niños, cuando mataban a las mujeres, que esto es un tema súper delicado, esas personas que estaban haciendo lo que yo considero como mal, el que lo estaba realizando no lo estaba quizás concibiendo como malo, sino que simplemente lo hacía porque era su mandato, era lo que tenía que hacer, quizás era su vida o la de esa persona, no se sabe, da igual, es un evento catastrófico, pero fue un evento que sucedió y esa persona lo tuvo que hacer, no el que murió, el que... Entonces, ¿existiría alguna justificación para esa persona? Para el resto del mundo no, pero esa persona no lo veía y quizás esa persona no se sienta ni mal. Dice, no, pero ¿cómo no se va a sentir mal? Tú no estás en la mente de esa persona, tú no estás en la cabeza de esa persona. Por eso existen las leyes, porque las leyes supuestamente quien las creó fue porque hubieron una serie de sucesos que hicieron un caos en la sociedad y dijeron que fue para mantener, como quien dice, todo en calma. Los 10 mandamientos de Jesús. ¿De dónde llegaron esos 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron para tener una convivencia generalizada de esa estadía que ellos tenían ahí. Ellos tenían una comunidad. Entonces él dijo, si nosotros mantenemos haciendo esto durante un tiempo, créanme que no va a haber conflicto entre ninguno de nosotros. Gran parte de lo que sucedió con Jesús, Julio César y esa guerra santa fue gracias a que Jesús ya tenía una comunidad en donde todos vibraban en amor, todos eran empáticos, todos se querían, y Julio César, viendo desde arriba todo, llega el que dio toda la información de todo lo que estaba sucediendo, que ahí es donde venden a Jesús, y es la típica historia que ya todos sabemos. Porque pasa eso, existe como esas leyes de convivencia reales, esas leyes del bien hacer, pero no es que exista un bien hacer, porque para Julio César estaba bien estar así, con el montón de oro, mujeres, comida y de todo. Él tenía todo acaparado y de todo, por eso mismo, porque él creó unas leyes a base de fuerza, no a base de lógica. Y es lo que nosotros estamos teniendo hoy en día como población. Hoy estamos a base de fuerza, más psicológica, no física como la de antes, sino una fuerza más psicológica, porque gracias al logaritmo y a todas esas cosas que te mantienen a ti en, como quien dice, en esa vía de información constante, ahí es donde tú empiezas a entrar en esa cápsula de información negativa, empiezas a ver desgracias, te empiezas a sentir culpable incluso de muchas cosas,
Entonces, todas esas cosas que suceden para ti, atraparte en tu vida diaria y en tu burbuja de depresión y ansiedad y tristeza, y hay pobre perrito, y hay que la señora, y que la guerra. Si la guerra nunca ha cesado, nunca ha parado de haber guerra. África sigue en guerra. Y no hablemos mucho de guerra porque existe guerra en todo el mundo. Ahora mismo está habiendo una guerra mundial y la gente no la ve porque ya estamos hablando de una guerra tecnológica, económica, biológica. Son cosas que ya no vemos, son cosas que no son tangibles. No, una bomba nuclear. Hoy en día eso no va a suceder. Es muy poco probable que suceda. Y si sucede, se cargan el mundo entero y a ellos también. Entonces, ¿qué pasa con esta creencia? Que ellos te lo muestran para que tú lo creas y no acciones. No te mantengas en esa vida de progreso continuo, sino de estadía. Pasas por este mundo, te mueres siendo un viejito de 70 años agradeciendo porque te trajeron un chorizo y un whisky y ahí te quedas viendo el fútbol tranquilamente. No necesitas más, pero no te enseñan a que tienes que tener esa capacidad de visión, esa capacidad de tener algo que tú seas merecedor, porque ya ni siquiera lo material. Tú te tienes que sentir merecedor de cosas grandes, cosas buenas, porque nadie en este mundo es triste pudiendo ver a los suyos, a sus reales, a las personas que aman, a las personas allegadas, que ni siquiera comparten tu misma mentalidad, esas personas estén bien. No todo el mundo puede comprender eso. Mira el futbolista que es súper famoso, Eto'o. Eto'o ha creado para la gente escuelas, calles, hospitales, y él va, hermano, con una vestimenta totalmente tranquila, porque la cantidad de millones que esa persona gana no se lo imaginó él en su vida. Él viene de una familia súper pobre. Cuando me refiero a súper pobre es que él tenía una casa que eran palos a los lados y un tejado, y ya. Quizás no tenía ni entrada. ¿Sabes lo que te digo? En medio del bosque, en medio de la nada, buscando agua de un río. Brother, estamos hablando de una situación que cuando ya tú tienes miles de millones, tú dices, yo con esto me conformo, con esto vivo bien, y no es mentira. Realmente lo material es algo que te lleva a ti a ser merecedor de eso. Los futbolistas son personas de élite, dedican su vida al entrenamiento, a la capacitación, a la agilidad, a todo eso que ellos necesitan para estar donde están. Y muchas personas lo desmeritan. Pero ¿cómo tú vas a desmeritar algo que es uno de los deportes más vistos a nivel mundial? Es el número 1. Y esa persona necesita estar a ese calibre. No, porque me parece una barbaridad. Espera, tú estás en tu casa viendo a esa persona jugar. No, pero es que ganan miles de millones. Tú eres consciente de que tienes un trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, que tu tiempo libre lo dedicas a salir al bar, a beber, los fines de semana te vas de fiesta, descansas el domingo completo, te despiertas a las 7 de la tarde, te vas al parque, te vas al, qué sé yo, a cualquier cosa, a un bar, a beberte otra cerveza, porque no te bastó, y te quedas tan a gusto. Una doctrina que pasa constantemente. Te vas a un centro comercial y te quieres comprar toda la ropa, pero no tienes dinero, entonces te limitas y compras un par de zapatos que están en un súper descuento. Entonces no estás viviendo la vida que tú deseas, no estás tan cómodo como tú crees, pero no buscas tampoco el progreso. Y esa es una parte del general que estamos viviendo hoy en día. Es solamente una pequeña parte, porque ya si hablamos de la gente pobre, esas personas quizás busquen el progreso y no tengan ni siquiera la capacidad de encontrarlo, porque hay muchos países en los que sucede. Tú quieres progresar, pero no tienes ni siquiera la capacidad. Tu entorno, tu alrededor, tus capacidades están tan limitadas que no puedes llegar a eso. O sea, existe ese tipo de situaciones. Y estamos hablando de un general que son personas que tienen poder adquisitivo, tienen tranquilidad, tienen un hogar, tienen cama, agua, comida, cosas básicas. O sea, tienen papel de baño para limpiarse, que son cosas súper básicas. Y hay gente que no lo tiene e intenta aprovechar.
cada minuto, cada momento para poder surgir. Y las personas que tienen un mínimo no lo ven así, porque no saben lo que es que te falte algo y lograr ser agradecido con eso que te faltó. Cuando tú comprendes eso y empiezas a ser agradecido de verdad, por eso yo voy a lo de una golosina, a un billete, incluso un billete, te den 5 euros y te digan, toma, cómprate lo que tú quieras, teniendo 10 años. Son 5 euros, que a lo mejor hace 10 años te daban 5 euros siendo un niño y te volvías loco. Gracias, gracias, gracias. Ibas con tus colegas, comprabas un montón de cosas y eras agradecido de verdad. Ese es el agradecimiento que hay que fusionar cuando tú tienes una visión y tienes un sentimiento, porque tú eres agradecido real. No es que, bueno, sí, yo es que me despierto todas las mañanas y doy gracias por mi vida, doy gracias por mis manos, doy gracias porque camino, porque respiro. O sea, tú, si has dejado de respirar, sabes lo que es agradecer por respirar. Si tú has dejado de ver, tú sabes lo que es agradecer por ver. Si tú has dejado de andar, tú sabes lo que es agradecer por andar. Pero si no te ha faltado, quizás no sabes cómo se siente realmente ese agradecimiento. Y el agradecimiento es un sentimiento más, porque tú lo sientes. O sea, a mí me han pasado muchas cosas y me han dado oportunidades que yo me siento agradecido realmente, o sea, de decir gracias, de sentir ese agradecimiento. Y es muy poco practicado hoy en día el agradecimiento. Por eso dicen que es más fácil pedir perdón o pedir permiso. O sea, si tú pides perdón, tú tienes la capacidad de rectificar lo que tú estás diciendo o haciendo. Si tú no lo pides, a ti te falta empatía. Si tú pides permiso, tú te sientes en confianza para poder tener esa expresión hacia otra persona. Esa es tu confianza. Y el agradecimiento, tú recibes cualquier cosa, alguien te abre la puerta, alguien te da, qué sé yo, la última cuchara que quedaba en el comedor. Son cosas pequeñas, pero tú a lo mejor sabes ser agradecido. Si tú eres una persona agradecida, tú sabes pedir perdón, tú sabes pedir permiso, tú sabes compartir con la gente, porque eres agradecido. Pero la palabra gracias incluso está desmeritada. Porque hay personas que, por ejemplo, tú le das un vaso con agua y se lo toman. No emiten la vibración de la palabra gracias. ¿Por qué? Porque les da vergüenza y no tienen, como quien dice, ese sentir de gratitud. Pero incluso por cosas pequeñas, como apartar una piedra y que no te vayas a caer y decirle gracias a la otra persona. Hay muchas personas que tú le apartas la piedra y siguen caminando. Me lo merecía. Seguimos la vida, yo me lo merecía. No eres agradecido. Muchas personas no se dan cuenta de que al decir de nada en respuesta a un agradecimiento, a veces están restando mérito a sus esfuerzos y logros. Esta expresión, aunque común y bien intencionada, puede minimizar el reconocimiento que se les da por su trabajo y dedicación. Gracias, y tú le dices a la persona de nada, es como, bueno, no me costó. Ya, si fuiste agradecido y si hiciste esa acción, sabemos que no te costó. Es como una manera de expresión para reflejar esa parte de acción o creación, porque a lo mejor creaste algo y se lo diste y esa persona se siente agradecida y te dijeron gracias y tú dijiste de nada. ¿Por qué? Porque no te costó. ¿Sabes lo que te digo? Y de ahí viene esa palabra. Incluso hay muchas frases que se dicen luego de gracias que a lo mejor no se comparten en todas las partes del mundo, que es a la orden también, o con mucho gusto. ¿Por qué? Porque cuando una persona es agradecida por algo que tú hiciste, por algo que tú le obsequiaste, por algo que tal, es porque tú le estás demostrando a esa persona de que no te costó. Tú estás también transmitiendo tu energía hacia esa persona. Yo no la comparto demasiado, sí lo hago en ocasiones, pero siento que tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque también se valora esa acción, se valora ese sentir, ese momento, y es como, bueno, te sentiste agradecido y yo te lo agradezco. En verdad, lo de la ley de la manifestación yo creo que habrá quedado bastante claro porque hemos tocado distintos puntos como lo es el sentimiento
de tu vida, un sentimiento fuerte. Hemos estado tocando lo que vendría siendo cómo tener incluso una visión de algo, porque se explicó el cómo tú logras tener esa visión, y antes de tener esa visión tú tienes que sentirte merecedor de todo eso y tener una consecuencia de actos para que eso suceda. Es decir, lectura, información, visualización. Tú te visualizas un coche, te visualizas con una casa, te visualizas con mucho dinero, con un negocio, con lo que sea. Pero para eso tú también tienes que entrenarlo. Es como tú necesitas tener esa capacidad de visualizarlo, y para tú tenerlo también tienes que entrenarlo. No es algo tan fácil como decir, no, es que yo me veo como Cristiano Ronaldo. Y entonces a mí me dejó mis pibas y esa hija de puta y empezás a decir un montón de malas palabras y después te dice gracias. No, porque si tú no te sientes merecedor de todo eso, tú simplemente te vas a acordar de tu ex y vas a ver ese montón de mansiones y vas a decir gracias a la nada. No vas a sentirte en ese momento meditativo en el que tú estás visualizando, en el que tú estás sintiendo y en el que tú estás agradeciendo realmente, para poder mantener el sentimiento activo de lo que tú realmente quieres lograr en este plan.